Quería comentarle, esto es una de las iniciativas que el Club de Gestión de Riesgo pone a disposición de sus asociados y de todas las personas que de una u otra forma gestionan el riesgo de crédito financiero o no financiero en las entidades. El objetivo del club es fomentar la cultura de riesgo en el país a través del intercambio de ideas, de investigación, de experiencias, del contraste de opiniones entre los miembros y las mejores prácticas en gestión de riesgos y regulaciones, tanto local como internacional. Y es por esto que una de las maneras, de las formas del club contribuir a ese desarrollo en la gestión de riesgo es precisamente a través de este tipo de actividades que ponemos a su disposición. Espero que sea de su provecho, de su agrado, que la inversión del tiempo, el tiempo que le vamos a dedicar a este webinar sea productivo y que ayude a que puedan efectuar de una mejor manera y que puedan desarrollar sus labores de una mejor manera en sus instituciones. Sin más, le cedo la palabra a Cibeles, directora ejecutiva del club, quien le pondrá en contexto una introducción del tema a tratar y les presentará a nuestros expositores en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Cibeles. Gracias, Carlos. Bueno, esta mañana, como bien decía Carlos, agradeciéndole a todos su presencia en la mañana de hoy, su asistencia como siempre al llamado que hace el Club de Riesgo con el único objetivo de fortalecer la gestión de riesgo del sector financiero, nuestro perfil profesional y sobre todo la valoración de nuestra disciplina en el mercado. Esta mañana vamos a estar conversando sobre riesgo de mercado con dos excelentes exponentes, dos profesionales de mucha experiencia sobre el tema. Y la idea es que, bueno, pues que ellos nos den cada uno su perfil, su parecer, algunas notas técnicas sobre este tipo de gestión y luego que podamos intercambiar algunas interrogantes o preguntas que nos puedan surgir. Esta mañana vamos a estar con Fernando Prieto y Leonardo Peroso. Vamos a darle la palabra a Fernando Prieto, quien es licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es socio de MIS Solution y es responsable de todo lo que es el Data Science para Latinoamérica. Tiene una amplia trayectoria profesional gestionando este tipo de actividades, implementando modelos en entidades financieras, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa. Muy agradecido de que nos acompañe esta mañana y le paso la palabra. Bueno, ¿se me oye bien, verdad, Cibeles? Sí. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, bueno, muchas gracias. Quiero agradecer pues, especialmente esta invitación al Club de Gestión de Riesgos en general, pues bueno, por la invitación en sí y por esta iniciativa, por supuesto a Carlos, a ti, Cibeles, a Juliana, a Némesis en general también, y por supuesto a todos los asociados y todos los que son profesionales de riesgos que hacen pues, posible esta sesión. Es un placer para mí estar con todos ustedes, fundamentalmente porque, bueno, presentarles este tema que es tan de actualidad y, bueno, poder partir de un tema que me apasiona, ¿no? Como es la gestión de riesgo de modelos, pues para mí es, como digo, un placer. Vengo, pues, sobre todo a lo que sería predicar, ¿no? Sobre una importancia de este riesgo, que no es incipiente, ya lleva unos años, como vamos a ver, pero sí que es cierto que es importante pues despertar esa consciencia, ¿no? De esa preocupación de lo que es el riesgo del modelo, ya que hay entidades que pues, están perdiendo hasta casi 1.000 millones de euros por una cifra más o menos tangible. Y yo creo que lo que es relevante es contarles pues, cómo ir al Chief Risk Officer, ¿no?
pues ya que somos, o en este caso, pues cada entidad, y que en el caso concreto de cada CRO, pues es paladín, ¿no? De lo que es paladín y protector de lo que es la gestión de riesgos de cada entidad, y su función no es satisfacer al regulador, ¿no? Con lo cual, pues sí que es importante este riesgo, si es relevante, ¿no? Gestionarlo, y debe tratarse como tal. Para ello voy a comenzar con una metáfora, y después voy a comenzar, pues voy a seguir, ¿no? con unos ejemplos, y sobre todo, bueno, adicionales a esta predicación, pues comentar, ¿no? El contexto, lo que es la visión normativa que están haciendo las entidades, y por supuesto también alguna reflexión sobre inteligencia artificial. Comenzando por lo que sería la metáfora, sin entrar en detalle, pero sí que es cierto como la intuición que surge detrás de ella, pues en el año 2000 David Exley introduce el uso de cúpulas gaussianas para calcular lo que es la P de derivados de crédito con subyacente hipotecario. A pesar de ser una simplificación teórica, su uso se extendió. Muchos productos valorados como AAA posteriormente cayeron. Y aquí, sobre pues, el modelo en sí, comentar simplemente que la valoración de CDO se hizo con información histórica correspondiente a una burbuja inmobiliaria en la que las correlaciones con el incumplimiento eran muy bajas. En la fórmula se empalmaron dos campanas de Gauss que representaban el 1% de los casos. Esto es lo que se denominaba un cisne negro, ¿no? Y como tal, pues bueno, el impacto de lo altamente improbable sucedió, y evidentemente ese impacto fue muy significativo. Entrando en lo que es, como decía, otros casos que continúan de ello, pues de esta metáfora, y que empiezan a trasladar, ¿no? esa relevancia, y que empiezan a introducir, ¿no? Lo que es la propia definición de riesgo de modelo, pues sí comentar algunas ideas sobre el London Whale, ¿no? De caso de JP Morgan. En el caso de 2012, pues el Chief Investment Officer cambió el modelo VaR. La estrategia inicial era adoptar una posición corta en high yield y posiciones largas en investment grade. Desde febrero a marzo de ese año se aumentó la inversión en investment grade, que financiaba el incremento en high yield. Al final, en mayo, se cerraron posiciones con unas pérdidas de 5.800 millones de dólares, y se vio que en el modelo VaR estaba en un Excel y utilizaba la suma de dos factores en lugar de un promedio, con lo cual se estaba silenciando la volatilidad. Eso, junto con determinados errores operativos, lo que se completaban manualmente en ese Excel, conllevaron pues, a una pérdida pues, evidentemente muy significativa. En el caso de AXA Rosenberg, era una gestora de inversiones, y básicamente se justifican determinadas pérdidas explicándolas por una volatilidad del mercado, cuando realmente había un error en el código pues, detrás de todo eso, ¿no? Que subyacía, y la Fed lo describió como un error en un componente clave de la medición del riesgo. Por tanto, al final estuvo obligado pues, la AXA Rosenberg a pagar, ¿no? por la violación, una multa por la violación del código ético de 2,5 millones, y a devolver a los accionistas 217 millones de dólares. Adicionalmente, el West Coast Main Line y el Bank of America también introdujeron determinadas pérdidas pues, derivadas, pues, en el caso del Bank of America, por ejemplo, en el caso del cálculo de capital, donde la contabilidad descubrió un error, y fue la tercera vez que se identificó ese caso, ¿no? En el caso del West Coast Main Line es una línea ferroviaria del Reino Unido, y también por el uso incorrecto de un modelo pues incurrió en 50 millones de libras de pérdida. Hay un caso que no está, pues, digamos que se ha tapado, o que no es tan conocido, que es el caso del Danske Bank, que es pues uno de los, pues el banco más relevante de Dinamarca, que a través de su filial en Estonia pues se realizaron blanqueo de transacciones sospechosas por 243.000 millones de dólares. Eso básicamente, para que nos hagamos una idea, es la cuarta parte de lo que sería el PIB de España. En este caso, pues ese modelo de transacciones sospechosas no funcionaba bien. El CEO fue obligado a dimitir, la filial fue desmantelada, y hace poco más de un año el CEO pues, se suicidó. Con lo cual, pues bueno, como digamos, no solamente son las pérdidas económicas, sino evidentemente reputacionales, y no son reputacionales las que hacen pues, al final esa presión que pues, motiva, ¿no? la gestión de riesgo del modelo. Si me voy a lo que es la definición más académica que introduce la Fed, pues es interesante porque habla de un método cuantitativo que aplica teorías estadísticas, que aplica teorías económicas, financieras y matemáticas, ¿no? Que a través de lo que es un input, esas teorías declinan en lo que sería un output, ¿no? Con un componente de reporte e interpretabilidad. Pero sí que es cierto que la Fed también introduce un elemento, creo que es interesante, que habla del juicio experto.
Y es verdad que el modelo no debe ser solamente cuantitativo, sino que como representante de un problema de negocio, pues también puede introducir componentes expertas que deben explicarse perfectamente también. Con lo cual, para mí es una definición, creo que es bien rica e interesante de lo que es la gestión de riesgo del modelo. Si me voy a lo que sería pues un poco la transposición y el detalle de esa definición de la FED en términos de lo que es modelo, lo que es la gestión del riesgo de modelo, pues se deriva, y yo creo que hablábamos bien, o sea, hablábamos antes de los ejemplos, pues al final hablamos de todo lo que puede surgir de una incertidumbre en una estimación por un uso inadecuado del modelo, ¿no? O lo que pueden ser errores, ¿no? en la información que se utiliza de partida. En ese sentido, si hablamos de debilidades de los modelos, hablamos de errores porque puedan faltar variables importantes de la explicación del problema de negocio. Podemos hablar de que la ventana temporal, como en el caso de David Exley y sus cópulas gaussianas, estaban modelizadas donde la correlación con el incumplimiento era muy baja y pues realmente eso no representa, ¿no? No representaba, por ejemplo, el caso de Lehman Brothers que sucedió 10 años después, 8 años después, mejor dicho. Muestreos que pueden ser no representativos de la población original, incertidumbres en lo que son los modelos, en el caso de que haya correlación de errores que de alguna forma deban tenerse pues contemplados y se están concatenando, por ejemplo, esos errores o esos residuos en el modelo. Y, por ejemplo, también usos o usos inadecuados o administraciones inadecuadas de los propios modelos, ya que puedo construir el modelo para un uso y puedo aplicarlo para otro. Es habitual, por ejemplo, en los modelos de inferencia de ingresos, que para el uso comercial y el uso de riesgos, pues digamos, la cadena de custodia o de nivel de control que se puede tener en ese mismo modelo para esos dos usos no debe ser el mismo. En todo caso, como digo, hay determinadas fuentes que sí que es lo que llevan a introducir lo que es ese riesgo del modelo, derivado de datos, derivado de residuos o también incertidumbre de los estimadores y, por supuesto, de usos para los que el modelo no se construyó. Si me voy a, digamos, otras definiciones no tan académicas del mundo de modelos, pues Ronald Coase, que fue premio Nobel de Economía y famoso por sus costes de transacción y derechos de la propiedad, hablaba de si torturas los datos con suficiente tiempo, confesarán lo que sea. Churchill, no hace falta presentarlo, pero hablaba de que solo se fiaba de las estadísticas que han manipulado. Edward Deming, que fue un estadístico estadounidense famoso por las 7 enfermedades de la gerencia y pues todo lo que se ha traspuesto después en lo que sería el liderazgo, hablaba de confiemos en Dios, los demás deben traer datos. Y George Box, uno de los padres de la estadística moderna, decía que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Por tanto, en toda medida, lo que es el relativismo, ¿no? que se debe fomentar en los modelos, pues no se deben crecer a ciencia cierta, pero sí que es cierto que tienen su grado de utilidad. En la medida en la que los utilicemos y cómo nos creamos sus outputs, pues ahí estaremos contemplando o estaremos controlando parte de esa gestión del riesgo del modelo. Si voy a lo que está naciendo, ¿no? Lo que serían lo que dicen las autoridades, digamos que en Estados Unidos surgió a través de los ESAR, pues al final Supervision and Regulation Letters, el 11.7 fundamentalmente a través de lo que es la guía fundamental de lo que sería en 2011 toda la necesidad, por todo lo anterior que he comentado, de lo que sería la guía pues normativa por definición de gestión de riesgo de modelo. En Europa no ha habido regulación específica, pero sí que es cierto que pues, en mi rol, acompañando a algunos reguladores, pues sí que he estado viendo que se ha traspuesto, ¿no? De alguna forma indirecta, pues a través de lo que son las misiones on-site que hace, por ejemplo, el Banco Central Europeo a las entidades, a las diferentes entidades de Europa, sí que ha ido, digamos, requiriendo, ¿no? ese cumplimiento de principios de gestión de riesgo del modelo. Básicamente, si nos vamos a lo que es la EBA y el ECB, pues establece solamente una página, ¿no? de un framework, que es una página testimonial que habla de 7 bullets clave, ¿no? que deben tenerse en cuenta. En el caso de Polonia sí que establece es curioso, ¿no? porque en Europa Polonia establece una norma específica mucho más prescriptiva, incluyendo requerimientos concretos, más invasiva si les parece, pero sí que es cierto que detalla muy bien cada uno de los principios y requerimientos. Y en el caso de UK, pues habla sobre los principios, sobre el tema que más les preocupa, que es pues el stress test, ¿no? En Canadá hace referencia pues, fundamentalmente a la gestión de depósitos. Creo que es clave, si hablamos del punto de la FED y la OCC, la transición de lo que es el riesgo del modelo como tal, la identificación, a una gestión activa del riesgo del modelo, basada en un principio básico que es el effective challenge. Es decir,
la opinión técnica y fundada que se debe dar sobre los modelos, pero siempre haciendo challenge, ¿no? O retando, mejor dicho, a lo que serían pues, los fundamentos de los modelos. Por tanto, los outputs de los modelos, los resultados de los modelos deben estar en continuo movimiento, en continuo cuestionamiento para comprender mejor cuál es la esencia, ¿no? De justamente los fundamentos y las salidas de esos modelos. Si avanzo a lo que serían, ya no desde el punto de vista de las autoridades, sino desde el punto de vista de las entidades, cómo evolucionan, ¿no? Todo lo anterior y cómo lo entienden, me gustaría hablar de 3 ideas fundamentales, ¿no? Si me voy al cuadrante superior derecho, yo creo que es relevante aquí hablar, pues, básicamente de las grandes entidades, de los JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, que por bien necesidades y, por supuesto, internas de gestión, y bien también, obviamente, por las motivaciones regulatorias del país en el que desempeña su actividad principal, pues desde hace más de 7 u 8 años, evidentemente, pues están trabajando, ¿no? Y en todo este ámbito lo tienen muy desarrollado y está muy pulido por la propia Fed. Si me voy al pelotón de en medio, tenemos entidades en las que pues, tenemos un Santander, Société Generale, en los que ya están evolucionando a lo que sería la convergencia a las principales entidades norteamericanas, pero básicamente son entidades que tienen filiales en Estados Unidos y, por tanto, deben de alguna forma, directa o indirectamente, cumplir con esos estándares. Y si me voy a lo que sería el furgón de cola, pues básicamente son entidades que no tienen filiales en Estados Unidos y que de alguna forma ya cada vez más, digamos, van tendiendo, ¿no? A ese nivel intermedio por la relevancia propia, ¿no? de la madurez y de la necesidad de gestionar este riesgo. Si me voy ya a esas entidades y desde el punto de vista de cómo los consultores entendemos, ¿no? Y justo en la relación con las autoridades nacionales competentes y, por supuesto, con los órganos regulatorios y supervisores, cómo entendemos, ¿no? el que se deben, digamos, declinar todos estos temas y soportar en un framework concreto de cada entidad para hacerlo práctico y hacerlo viable en el tiempo, pues entendemos básicamente 4 bloques, ¿no? Uno que sería derivado de todo lo que es el mundo de gobierno, en términos de un alcance de lo que es el propio proyecto, la función de MRM, con una ampliación progresiva por diferentes tipologías de modelos. Se habla también de estructuras de comités, en este sentido, comités diferenciados, ¿no? De lo que sería el resto de los comités de la organización, un comité puro en el que se controle lo que es la estructura de gobierno y control de modelos. Y, por supuesto, la involucración del board, del que comentará también mi colega Leonardo después, sobre relevancia, ¿no? De que el consejo debe estar involucrado, porque al final, si es relevante, como decía antes, pues debe tener el mayor sponsorship. Desde el punto de vista de organización, obviamente, la ubicación debe estar en riesgos, o naturalmente comienzan riesgos, ¿no? Por las necesidades obvias. Evidentemente luego se puede extender a otros ámbitos donde también hay usos obviamente pues, complejos y continuados de modelos y amplios. Se refuerzan determinadas funciones como los desarrolladores de modelos, los model owners y la propia cobertura, ¿no? De la revisión del modelo de todo el ciclo de vida, desde que se conceptualiza y planifica hasta que se construye, valida, implanta, se sigue y, por supuesto, se da luego de baja para dar vida, ¿no? a otra evolución, otra nueva versión de ese modelo. Desde el punto de vista del hemisferio sur, de los elementos que estamos viendo, de los bloques fundamentales de un marco o de un framework de gestión de riesgo del modelo, hablamos de políticas y procedimientos. Desde el punto de vista de, oye, tenemos que tener políticas bien soportadas, bien definidas y de forma precisa. Definir lo que es un modelo y lo que no es un modelo. Hablaba de una intuición, ¿no? o de una definición precisa de la Fed. Pero sí que es cierto que hasta la propia Fed y en algunas entidades hemos definido ya en árbol de posibilidades pues lo que es y lo que no es modelo con más detalle. Por supuesto, el apetito al riesgo de modelo, es decir, ¿qué quiero? Si digo que quiero gobernar y controlar todos los modelos que tengo en la casa, en la entidad, es imposible. Tengo que ver ese apetito y evidentemente hacerlo aterrizable en el tiempo y, por supuesto, realizable, ¿no? Con diferentes ámbitos, diferentes tipologías de modelos más relevantes. Y eso viene además caracterizado por un tiering, ¿no? Una clasificación de modelos para esa priorización en función de si me golpea mucho, por ejemplo, en provisiones o en capital o en gestión, en admisión o, por ejemplo, en fraude o en otros ámbitos como el ámbito comercial, por los que entra por la puerta, ¿no? mucha operativa. O tener modelos también en recursos humanos, en ciberseguridad. Es decir,
todo esto al final se va haciendo tan grande como deseemos. Por tanto, sí que es importante esa clasificación previa a través de lo que sería un tiering. Si nos vamos a las herramientas de reporting, por supuesto, al final debo tener claro, ¿no?, que es un inventario de modelos. Muchas veces vas a las entidades y te dicen, sí, tengo muy claro lo que son modelos, pero al final no sabes si tienes 10, 20, si entiendo un calibrado como un modelo o como una versión de modelo, si entiendo otra tipología de modelos no solamente calibrados, sino versiones del modelo, evoluciones, modelos upstream o downstream, modelo de proyección de stress test o de GDP, que insume un modelo de stress test, pero también insume un modelo de proyección de pérdidas o de proyección de balance, con lo cual ese inventario de modelos es necesario tenerlo. Un workflow, como comentaba, desde que se concibe el modelo hasta que se construye con los comités asociados, hasta que se eleva, ¿no?, a una herramienta correspondiente para poder gestionar, ¿no?, todo lo que es ese aparataje que supone el objeto modelo. Y, por supuesto, el reporting y el repositorio de modelos y la integración con otras herramientas de las entidades. Aquí se comentará más adelante, o Leo creo que también entrará un poco en temas de gobierno. Simplemente comentar que yo creo que es relevante, ¿no? La función de validación es una función dentro del riesgo de modelo, sí, pero la función de riesgo de modelo que debe caer, ¿no?, de parte generalmente del CRO, debe tener también una función no solo de validación, de dar una opinión técnica y fundada sobre los elementos del modelo, sino también hablar del gobierno y del control de los propios modelos. Por tanto, surgen más funciones generalmente propias dentro de lo que es la función de riesgo de modelo. Aquí alguna vez hasta me he encontrado pues, que depende de funciones como del CFO, pero en general depende más de la función de CRO. Aquí es interesante también comentar una tendencia trending topic en la industria, que es hablar del ongoing model monitoring o del continuous model monitoring. Es decir, ese seguimiento continuado en el tiempo del performance de lo que serían los modelos. Por supuesto, todo lo anterior, pues digamos, es relevante, ¿no?, comentarlo desde el punto de vista de, oye, cómo se va implantando, cómo se va pues, desarrollando. Y hablaba pues, fundamentalmente de todos los elementos, ¿no?, y todas esas fases que creo que son relevantes. Es decir, al final los principales modelos regulatorios, modelos pues, de ALM, modelos de SICAR o de Stress Test, de PPNR, ¿no?, al final de preconcesiones, modelos de pricers, ¿no? En una segunda derivada, pues todo lo que viene a ser, ¿no?, modelos de otros tipos de riesgos, ¿no?, como pueden ser pues, al final riesgo operacional, RAROC, pricing, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que serían pues, otros modelos como modelos de comercial, modelos de seguros, modelos pues, de todo tipo, ¿no? Yo creo que esto sería, ¿no?, en cuanto a lo que sería lo que es la propia pues, transposición, ¿no?, de lo que dicen los reguladores a lo que hacen realmente las entidades. Yo creo que por ir avanzando y concluyendo, solamente quería, pues, yo creo, de dos reflexiones o tres que creo que dan pie o en pie, ¿no?, a la siguiente ponencia. Uno es, ¿qué sigue? Es decir, evolucionan las nuevas tecnologías y se deben adecuar, ¿no?, a la velocidad de adaptación a la regulación, y todo esto confluye en lo que es el machine learning. Debemos controlar el riesgo de modelo en estas tecnologías desde el punto de vista de interpretabilidad, cuando yo solo tengo una respuesta, con lo cual puedo hacer análisis de sensibilidades bombardeando con un gran número de modelos con diferentes escenarios o diferentes perturbaciones de los datos para ver qué salida última puedo tener. Por tanto, sí que es cierto que esos miles de escenarios me pueden dar una idea de la sensibilidad que puedo tener de mi modelo. Otras veces también se pueden ver pues, análisis de pocos escenarios en los que yo tengo muy controlado lo que son las salidas, como mi modelo de rating, en el que yo sé que una contraparte es buena o mala, y en función de eso, pues al final pues puedo esperar a priori con unos datos a través de un modelo de Machine Learning que me clasifique un modelo o una contraparte mejor que otra. Si no hace así lo que es el modelo de Machine Learning, pues algo por detrás en las capas intermedias que esté generando, pues realmente está incurriendo, ¿no?, en alguna debilidad estructural o de definición del modelo. Pero sí que es cierto que no solamente del Machine Learning para entender lo que es las bases, ¿no?, de lo que serían modelos y funcionamientos de modelos, sino también puedo hacer la pregunta contraria, es decir, ¿puedo utilizar el Machine Learning para desarrollar, validar o seguir? Aquí la idea es que, bueno, en general yo puedo generar en modelos Challenger con estas técnicas, puedo desarrollar por componentes, como es una práctica en la industria, todos esos modelos, con lo cual puedo hacer hasta modelos que se autocomponentizan y se automodelizan solos, se pueden ir combinando.
Pero sí que es cierto que el seguimiento es más fácil de industrializar. El desarrollo con esta automodelización también tiene un componente que se puede, pues digamos, industrializar, pero desde el punto de vista de la validación sí que es cierto que pensamos, ¿no?, que digamos tiene el componente más humano y más artístico, con lo cual de alguna forma te puedes apoyar en esas técnicas de, como decía, de machine learning, pero digamos que en el fondo pues realmente hay un componente humano por detrás que es en última instancia la que debe soportar, ¿no?, esa decisión y esa valoración final. Los aspectos clave, yo creo que he ido comentando, ¿no?, esos sabores en cuanto a lo que es importante. Si yo tengo un riesgo relevante, me lo debo creer, como tal, lo debo patrocinar, debo tener un máximo empowerment de la organización, debo tener un marco concreto de riesgo de modelo, debo tener un gobierno con comités específicos que así lo sustenten, debo incluso definir un plan estratégico con un Target Operating Model que me permita hacer viable todo esto en el tiempo, debo tener líneas de defensa independientes, en el que el construya sea distinto del que valida y que, por supuesto, la tercera línea o de auditorías. La herramienta es importante, no en la primera instancia quizá, pero sí que es cierto que da soporte, ¿no?, a todo ese ciclo de vida. Y yo creo que algo importante para todos los que somos, bueno, todos los profesionales de riesgos, que ese contacto directo con los reguladores para asegurar su cumplimiento, creo que es relevante desde el punto de vista no solamente de activo, ¿no?, de anticipar determinados elementos y no solamente cumplir, ¿no?, con esos estándares o esos requerimientos regulatorios, sino también, oye, ir de la mano, incluso anticipando esas determinadas problemáticas que puedan suceder en los modelos para dar ideas, ¿no?, ya que la regulación pues muchas veces va en línea, ¿no?, con lo que es la práctica, o quizá a veces un poco por delante, o motivando algunas necesidades, por supuesto, de negocio, o al revés, ¿no?, posterior a esas necesidades de negocio de las entidades, pero no por tanto, pues al final yo creo que no deben ser herramientas contrapuestas o sistemas contrapuestos, sino por supuestamente alineados. Yo creo que a efectos de conclusión, todas estas ideas, ¿no?, que desde el punto de vista de las cópulas, ¿no?, y cómo surge, ¿no?, hace años, a través de casos concretos, ¿no?, que motivaban pues una regulación específica en un riesgo relevante que existía y que no se medía, a través de lo que hemos ido viendo de la definición, a través de los estamentos de las autoridades, como lo que es la propia definición de cómo surge ese riesgo, ese effective challenge y cómo las entidades lo declinan en lo que sería un framework concreto, hasta en última instancia, como decía, el machine learning, cómo juega, ¿no?, en todas estas, en estas derivadas como parte activa, generador de quizás de un problema, porque se puede utilizar en lo que son las etapas de modelización, como de una herramienta que se puede utilizar para hacer challenge a los modelos construidos, creo que es relevante. Y creo que sintetiza de alguna forma esa visión de, pues por experiencia, ¿no?, de este riesgo. Yo creo que si nos vamos a lo que es la metáfora, igual que empezaba con una metáfora de las cópulas gaussianas, terminando con otra, pues yo creo que desde la parte de abajo a la parte de arriba creo que hay una escala de grises. Creo que muchas veces la realidad no es tan cruda, ¿no?, como se puede pintar abajo, pero sí que es cierto que tampoco está lineal como se piensa en una primera instancia. El grado en el que midamos esa escala de grises, así podremos ir acometiendo pues los siguientes pasos en la gestión de este riesgo. Sin más, yo creo que bueno, dejo paso pues, al siguiente ponente, a Leonardo, y bueno, muchas gracias a todos. Cibeles. Gracias, Fernando. Súper interesante, como siempre, escucharte. Vamos a darle paso ahora a Leonardo Peroso para introducir un poquito a Leonardo para el público local que todavía no lo conoce y el de Centroamérica y Europa. Pues Leonardo tiene un doctorado en Política Económica Internacional de la Universidad de Estudios de Bolonia, tiene varios másters en Economía, en Matemática de diferentes universidades de Estados Unidos y de Europa. Tiene una amplia trayectoria profesional, ocupando cargos directivos tanto en el sector financiero como desde la acera del regulador. Actualmente es socio fundador de la firma Finges Consulting y por demás es profesor en todo lo que son los temas relacionados a gestión de riesgo financiero y en especial gestión de riesgo de modelo. Sin más preámbulo, le doy la palabra agradeciéndole su presencia y su participación. Sí, buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Sí, te escuchamos, Leonardo. Bien, entonces agradecer, Cibeles,
al Club de Gestión de Riesgos del capítulo República Dominicana por esta invitación y por ocuparse de estos temas tan relevantes en el ámbito de la estimación y de la gestión de riesgo a nivel internacional. Riesgo de modelo, cabe destacar que ha jugado un rol protagónico en las principales crisis financieras, sobre todo en las crisis más recientes experimentadas, y de tal suerte que se hace oportuno en nuestra jurisdicción, en nuestro país, pues que podamos empezar a abordar este tipo de temas, que por demás cuentan con muy poca documentación en la literatura internacional sobre riesgos. El contenido de lo que le voy a presentar brevemente es riesgo de modelo, y esta parte fue agotada por mi colega antecesor. Luego, auge de las plataformas y máquinas, un poco las cópulas, cómo son los protagónicos, jugaron un rol protagónico en el colapso de Wall Street, cuáles han sido las respuestas al colapso de Wall Street por parte de los diferentes reguladores y del ámbito académico en términos de impacto, las lecciones y un poco los temas relativos al model risk managing, es decir, la gestión, los sistemas y por último el governance con este respecto. Solamente precisar o acotar adicionalmente sobre el uso del riesgo de modelos, que el uso del riesgo de modelos complejos trajo como consecuencia crisis de dimensiones enormes, y que entiendo que esta disciplina y que el rigor empírico que vienen con el modelado formal de alguna manera proporcionan sólidas bases para tomar decisiones con menos sesgos e incertidumbre, aunque resaltando la importancia de contar con un marco regulatorio claro donde los reguladores y los supervisores sean capaces de delimitar los alcances de los modelos y capaces también pues de revisar los modelos, la aplicación de los modelos por parte de las entidades supervisadas, de los actores del mercado, a través de pruebas de backtesting. En este sentido entiendo, y ahí valga la cuña, que el club viene a ser pionero en la difusión de la cultura sobre riesgo, pero también viene a coadyuvar también el ámbito académico y otras instancias en el desarrollo de las competencias requeridas. Con respecto específicamente al riesgo de modelo, me permito aquí dar unas pinceladas sobre el auge de las fórmulas y las máquinas en este entorno, ¿verdad? Derivados de deuda y cópulas gaussianas los vemos como elementos presentes en el riesgo de modelo desde el caso de Long Term Capital Management, en los años 2000, el tema ruso, donde incluso producto del misunderstood, de la misinterpretation de los modelos, un premio Nobel se vio envuelto en quiebras espectaculares, como es el caso de Long Term Capital Management, y luego lo vemos también en el caso en los casos que tienen que ver con la crisis del subprime entre el 2007 y el 2008. La aparente sencillez de estas fórmulas abrió el mercado, la participación a todo tipo de actores y de jugadores, y esto tiene diferentes matices. Líneas de información y rendición de cuentas empezaron a ser dudosas en un entorno de mercado creciente, y los modelos que interpretaron los datos de mercado desarrollaron sesgos y tenían errores ocultos. El comportamiento sistémico se volvió un tanto más difícil de pronosticar en la medida en que los elementos individuales se convertían en aparentemente más simples. Ahí acotar el caso específico de los Estados Unidos, los actores que se vieron envueltos, firmas, instituciones financieras y grandes firmas como Bear Stearns, Goldman Sachs, AIG aseguradora. Como decía mi colega antecesor, este riesgo se ve a lo largo y ancho de todas las instituciones financieras, bancarias y no bancarias, sector asegurador, fondos de inversión, entre otros.
Y aquí resaltar el rol en la crisis de estas cópulas gaussianas, ¿verdad? Y de David C. Lynch. La cópula gaussiana operaba bajo el supuesto implícito de que el mercado de los credit default swaps podía fijar correctamente el precio de los riesgos de incumplimiento en los activos subyacentes. Una cópula se utiliza en el ámbito estadístico para acoplar el comportamiento de dos o más variables, determinando si éstas están correlacionadas y el grado de correlación entre estas, es decir, de variación conjunta con respecto a los movimientos de las carteras de mercado. Con tantas entidades subyacentes, tanto en CDOs, obligaciones de deuda colateralizadas, y credit default swaps de cartera e índice, el modelo de las cópulas parecía ideal. Aquí, en términos de probabilísticos, les presento la fórmula de la cópula gaussiana, luego algoritmo en los sistemas de programación, fundamentalmente refiere a joint probabilities, que utilizan una distribución normal estándar inversa acumulada, y los phi son las cópulas, que son parejas de probabilidades individuales asociadas para llegar a un solo número o a un solo valor. Respuesta al colapso de Wall Street. La industria financiera adoptó estas cópulas gaussianas y las usó para crear y vender cantidades sin precedentes de valores, de títulos valores calificados o clasificados con clasificación de riesgo AAA, la más alta. Esto fue fácil. No es necesario examinar o incluso identificar las instituciones subyacentes bajo el modelo de cópulas, solo usar un número. Si se creía que las entidades subyacentes no estaban correlacionadas, en tal virtud, el riesgo percibido en un CDO construido a partir de los credit default swaps era cercano a cero, especialmente en los tramos de mejor calificación, como señalamos, como son los tramos senior. Los bancos comenzaron a combinar todo tipo de activos subyacentes riesgosos si no parecían correlacionados los CDOs, porque si no parecían estos correlacionados, y considerando la alta calificación con que contaban los CDOs. Aquí hay algunos números del crecimiento de los mercados entre el 2001 y el 2007, de 900 para el mercado de los CDS, de 921.000 millones o billones, como se dice en Estados Unidos, a fines del 2001, pasó a 62 billones, billions, a fines del 2007. En el caso de los CDOs, desde 275.000 millones pasó a 4.7 billones de dólares. Crecimiento exponencial. El impacto del colapso en Wall Street. La cópula solía ser una buena práctica, como mencionamos anteriormente, para diversificar los activos subyacentes. Con las cópulas, un grupo de préstamos hipotecarios aparentemente no correlacionados podía, por ejemplo, anunciarse como un activo seguro, porque jamás se perdería todo. En el caso del tramo senior, los bancos comenzaron a transar CDOs más riesgosos y también hicieron préstamos más riesgosos, porque se supone que con las cópulas podían eliminar el riesgo. Esta situación viene a agravarse por la presión de los gobiernos, es decir, me refiero aquí a la política monetaria, para prestar más, ¿verdad? Estas políticas monetarias expansivas que se ponen en acto en situaciones, en coyunturas de crisis como las que estamos viviendo, podrían degenerar en crisis. De ahí la importancia de tener claro el riesgo de modelo, tener validados los modelos, pero también tener los elementos para la gestión y control, así como los mecanismos para hacer pruebas retrospectivas sobre la eficacia en la aplicación de estos modelos. Sigo adelante. ¿Qué fue lo que salió mal en el caso de la última crisis del subprime, como lo mismo pasó en el caso del long-term capital management? Bueno, los supuestos de correlación subyacentes vencidos por vinculación cruzada entre derivados. Estos modelos estadísticos de cópulas
son modelos destinados al análisis, sin una regulación subyacente, sin competencias en los analistas, en los que toman decisiones, pues entonces no per se no son suficientes para garantizar una correcta toma de decisiones. Los fundamentos que no fueron comprendidos por los usuarios del modelo, ¿verdad? Se relajó el uso del modelo en manos de cualquiera, de áreas de negocios, de áreas operacionales, no consignándolo a las áreas especializadas, su desarrollo, monitoreo y las pruebas retrospectivas sobre su funcionamiento correspondiente, ¿verdad? La conspiración del optimismo desde esta perspectiva duró entre 6 y 7 años y es un augurio. Tal vez podamos hacerlo mejor ahora, como decía Fernando. Contamos con redes neuronales, network models, y con el uso del Big Data, que nos permitiría identificar de manera más eficiente los niveles de correlación entre los distintos asset classes. Evita incluso la posibilidad de una fórmula para todos los casos. Es decir, estas recetas únicas para diferentes productos, segmentos de mercado, líneas de negocio, es algo que obviamente a la luz de los resultados resulta ser ineficaz. Y ya cerrando, yéndonos a la parte del Model Risk Management, 2 lecciones. El enfoque tanto de los reguladores como desde la perspectiva académica se ha centrado en el análisis y la precisión del modelo, con poco énfasis en los elementos que tienen que ver con el governance, con las estructuras organizacionales y hasta con el comportamiento humano y las competencias de los gestores. El segundo desafío es la atención de los reguladores y los académicos en los modelos grandes y complejos, por lo general ignorando el análisis de Big Data, el Machine Learning y el modelado predictivo. Ciertamente, revisar la precisión de los modelos es una condición previa para tener un Model Risk Management, para que el Model Risk Management sea eficaz. Y respecto a la efectividad de la gestión del MRM, un Model Risk Management efectivo debe incluir un modelo integral de gobierno de riesgos y un marco organizacional. El marco organizacional sobre las pautas, sobre los lineamientos del regulador, ¿verdad? En un entorno de coordinación y colaboración entre el regulador, el supervisor y los gremios y los supervisados, las entidades reguladas a través de los gremios que las representan. Y por qué no involucrar la comunidad académica, los investigadores en este sentido. Este marco debe incluir tanto un Risk Committee, ya nuestra regulación en eso cuenta con los instrumentos para ello, y el consejo de directores, que es quien en última instancia, es decir, quien define el apetito de riesgos, quien aprueba y valida el uso de modelos y quien debe estar informado sobre las corridas, sobre las pruebas retrospectivas que se hacen sobre estos modelos, debe estar empoderado, informado para poder tomar las decisiones asertivas. La integridad de los datos también es imperante, ya que con el uso de modelos, si alimentamos los modelos con basura, con datos cuyo comportamiento no es normal o están llenos de outliers, con sesgos, entonces el output, el resultado que vamos a obtener es basura, es decir, son insumos que no nos sirven para la toma de decisiones correctas, que luego deben ir al consejo. Por otro lado, las métricas de riesgo de modelo, el mapeo del riesgo de modelo y los indicadores claves de riesgo son otros elementos importantes en el Model Risk Management a nivel integral. Este refrán, cito, ¿verdad?, de que dice que solo se puede gestionar lo que se mide, se aplica perfectamente al riesgo de modelo dentro de cualquier institución
financiera, bancaria o no bancaria. La efectividad, dentro de otros elementos sobre la efectividad de la gestión del riesgo de modelo, es si el comité de riesgos o el consejo de directores no recibe una batería con cierta frecuencia de indicadores claves de riesgo y desempeños, entonces esto evidencia que estaría tomando decisiones en condiciones de asimetría informativa, tal y como lo se plantea en la teoría de agencia, que dejo en todo caso en la presentación para quien quiera pues consultarla. Los componentes de un sistema integral de Model Risk Management, este incluye procesos de decisión, datos, análisis y resultados. Los modelos, recordemos que son simplemente una representación simplificada, valga la redundancia, de la realidad. Es decir, una aplicación matemática a un caso de negocios, en el caso específico que nos atañe. Los modelos informáticos son una extensión de este deseo de representar la realidad a través de aplicando un modelo matemático o un algoritmo a un sistema o medio electrónico. A menudo utilizamos modelos informáticos o estos algoritmos montados en plataformas informáticas para pronosticar, para tratar de anticipar el futuro. Esta es una práctica, la de anticipar el futuro, con larguísima trayectoria que viene desde las bolas de cristal, el lanzar los huesos con nudillos en los celtas, leer las entrañas de animales, las hojas de té, el café, hasta los modelos con que contamos hoy, que son modelos más sofisticados. Es decir, la humanidad siempre ha tenido esa curiosidad por saber what if, qué pasa si, qué nos traerá el futuro. De tal suerte que la elaboración de modelos y pronósticos financieros ha estado siempre presente en la banca, desde que existe. Los problemas de agencia aplicados al riesgo de modelo. Aquí les tengo un ejemplo, porque ya mi colega habló de alguna manera de los problemas de agencia, o que tienen que ver con moral hazard o asimetrías informativas entre quienes toman las posiciones y entre los dueños del dinero o los que delinean el apetito de riesgo de una institución financiera. Ejemplos de estos ejemplos de modelos bajo este esquema: el modelo de fijación de precios de opciones de Black-Scholes o el Black-Scholes y Merton. Sin embargo, la construcción central de estos modelos ha requerido supuestos simplificadores, tan simplificadores que al final estos modelos resultaron ser problemáticos. Aquí tenemos de nuevo, ¿verdad?, los problemas de estas simplificaciones. Según ya vimos, Long Term Capital Management, los casos de JP Morgan, London Whale, con fallas en los controles de riesgo de modelo, que costó aproximadamente a JP Morgan Chase $6,000 millones en pérdidas comerciales y otros $1,000 millones en multas regulatorias. Si los modelos son útiles para ayudarnos a comprender qué pasaría si y para medir la incertidumbre de cara al futuro, entonces son de hecho útiles para tomar decisiones, no per se, no sin políticas, procedimientos, no sin límites y no sin la interpretación de un buen analista, de una buena batería de analistas. No son suficientes sin el elemento humano que puede discernir y segmentar o segregar entre los resultados de un modelo matemático y el entorno económico-financiero, en un entorno económico-financiero cambiante. La conclusión aquí es que el riesgo de modelo es independiente de las plataformas de hardware y software en que este se aplique.
Los errores de modelo pueden originarse en aplicaciones de riesgo especializadas, análisis de Big Data o de aprendizaje automáticos y de sistemas adaptivos complejos como las redes neuronales. Por tanto, el Model Risk Management debe abordar todas las decisiones tomadas en las empresas financieras y no financieras que dependen de los modelos, de manera independiente a las plataformas en que funcionen estos o en que estos estén montados. Con respecto a la gestión, la función de governance del Model Risk Management, es importante abordar el riesgo de modelo integral desde el marco integral de apoyo a la toma de decisiones, en lugar que desde una perspectiva exclusivamente analítica. La validar el modelo no es igual a gestionar el riesgo de modelo. La governance del riesgo de modelos y las estructuras organizativas forman parte integral de este sistema de Model Risk Management. Uno de los retos fundamentales del Model Risk Management es que la mayor parte de la literatura se centra en el análisis técnico y en la cuantificación del riesgo, no en los aspectos cualitativos que son tan importantes como las métricas de riesgo. En ausencia de estructuras organizativas y de gobierno, de governance sólidas, es difícil evaluar la utilidad para la toma de decisiones o la idoneidad del propósito de estos modelos dentro de las instituciones financieras. Continúo con los temas de governance, afirmando que el entorno regulatorio también requiere de una cuantificación muy específica del riesgo a través de las directrices emitidas por reguladores, validada o cuyo cumplimiento es validado por los supervisores, así como revisiones fundamentales de diferentes áreas de los bancos, la tesorería, trading book, banking book, las líneas de negocio, la planificación estratégica, el presupuesto, el funcionamiento de los sistemas, la adecuación o ajuste de los sistemas al entorno cambiante, que también pudiera, hasta un tema de fechas, de formato de fechas, pudiera dar al traste con riesgos relativos a la aplicación de modelos matemáticos, de algoritmos. El éxito o fracaso entonces de cualquier marco de Model Risk Management se basa en el marco de gobierno corporativo que proporciona su base para complementar las métricas, la parte matemática y modelística. La medición o identificación de las inexactitudes del modelo es insuficiente per se sin el marco de gobierno corporativo para que le complementa. En conclusión, los elementos clave para un marco eficaz de gestión del riesgo de modelo son una expresión de un grado aceptable de riesgo de modelo como parte de la declaración de un statement por parte del consejo de cuál es su apetito de riesgo y darlo a conocer a las áreas tomadoras de riesgo, pero también a las áreas que miden el riesgo y a la tercera línea de defensa para que sepa ya en sede de revisión qué aspectos va a evaluar. Un nivel general de conciencia, de difusión de la cultura sobre el riesgo de modelo también en esta nueva ola de difusión cultural sobre los diferentes riesgos operacionales, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, el mismo riesgo de lavado de activos que se enmarca con sus matrices dentro de lo que es el riesgo operacional, políticas y procedimientos que asignen responsabilidades y controles claros en materia de Model Risk Management, demostración de la alta dirección de responsabilidad y rendición de cuentas respecto a los temas relativos al riesgo de modelo y su gestión, y selección del apetito de riesgos por parte del Consejo. Por consiguiente, validación y aceptación previo a su puesta en marcha de los modelos de riesgos. Y la revisión periódica de los modelos. Esta revisión se realiza por lo general cada 12, 18 meses en condiciones normales, en condiciones de una economía normal, mientras que en condiciones de estrés de mercado, esta revisión y calibración de los modelos debe hacerse con mayor frecuencia en la medida en que mutan estas variables de mercado. Con esto yo termino mi ponencia y quedo disponible para cualquier pregunta
por parte de nuestros participantes. Gracias. Gracias, Leonardo, por tu exposición, por todo el detalle, por todo ese panorama que nos diste sobre este tipo de riesgo. Me gustaría pasar rapidito a una sección de preguntas y respuestas. Ya nos han hecho llegar algunas. Yo lo que voy a hacer es que la voy a agrupar por temas para que eficienticemos un poquito el tiempo. Tengo una que me lo han repetido bastante y dice que el riesgo de modelo es inminente para la banca, o si existe alguna posibilidad de que sin hacer una gestión directa de riesgo de modelo se pueda ser competitivo dentro del mercado. Esta pregunta es para Fernando. ¿Qué tal? ¿Me oís? Se cortó un momento. Sí, te escuchamos. Sí. Es si el riesgo de modelo es inherente, es que se cortó un momento, si es inherente a la banca, ¿verdad? Si es inminente, o sea... Vale, ok, perfecto, es que se me quedó ahí colgado, vale. ¿Es inminente? Totalmente. A ver, el riesgo de modelo surge desde el momento en el que el objeto modelo, ¿no?, surge y aparece, ¿no?, en escena, y en ese sentido sí que es al final inminente. O sea, al final los modelos, y a medida que van aumentando en complejidad, es necesario, ¿no?, incorporarlos, y como tal hay que medirlos. Por tanto, sí que es cierto lo que es la gradualidad, ¿vale?, en la que se implemente esa gestión de modelo, pues hará que pues, se prioricen unos con respecto a otros, ¿no? Pero sí que es cierto que, como venimos y comentábamos antes, ¿no?, y comentaba también mi colega, esto viene ya para quedarse, viene desde hace años, y sobre todo pues hay que hacerlo de una forma activa, ¿no? Con lo cual, pues al final, cuanto antes se haga, pues evidentemente mejor, de una forma ordenada, pero sí que evidentemente es inminente. Fernando, para seguir contigo, tengo una preguntita que dice, parece un hecho que la aplicación de modelos analíticos trae una serie de ventajas en términos de costo y agilidad en el proceso y también en la precisión de las decisiones crediticias. ¿Cuál sería la dirección u hoja de ruta del supervisor para que las entidades financieras puedan ampliar de forma razonablemente segura el uso de los modelos en las decisiones crediticias? Bien, o sea, al final yo creo que, o sea, resumiendo, ¿no? O sea, al final, en todos los ámbitos de riesgos, ¿vale? Pues al final se están utilizando modelos, ¿vale? Con lo cual, de todas formas, perdona, Cibeles, te he perdido otra vez. Perdóname, pero es el audio. ¿Me puedes repetir resumidamente la pregunta? Perdona, porque es que te he perdido en lo Sí, último, y para darle contexto. Sí, perdón. ¿Sí? sí, prácticamente lo que nos han cuestionado es quizás que cuál sería la dirección, la estrategia del supervisor para que las Ok. entidades puedan Sí, sí, sí. aplicar razonablemente un modelo de... Vale. Sí, tal cual. Vale, bien. Ahí, gracias, perdona, es que el último se había cortado. A ver, la curva de aprendizaje en función de la geografía lo que hace es que no todas las entidades y no evidentemente todos los supervisores lleven ya desarrollado consigo un marco de gestión de riesgo de modelo y como tal una regulación propia. Sí que es cierto que lo que debemos hacer, o por lo menos en la región, y aquí pues bueno, hablando de las dos latitudes y de un lado y de otro lado del charco, creo que es relevante al final extraer mensajes claros, ¿no?, y por lo menos lecciones aprendidas. Es decir, en Estados Unidos surgió, tiene una regulación madura. En Europa se han subido a esa regulación desde un punto de vista no tan formal, pero sí que al final desde un punto de vista práctico lo requieren. Y aquí, por ejemplo, en la región latinoamericana hay reguladores y supervisores de todo tipo en los que muchas veces lo hacen por convicción, ¿vale?, y no tanto por un aspecto de lo que sería regulación per se. Los supervisores lo que tienen que hacer es, o lo que deberían hacer un poco a la vista de esas experiencias, es, digamos, alinear, ¿no?, lo que son los objetivos de gestión con los objetivos pues, puros, ¿no?, supervisores. Y en ese sentido, lo que hay que hacerlo es viable, ¿no? Entonces, ¿cómo te comes un elefante? Te lo comes a trozos. En ese sentido, lo que hay que hacer es particionar e identificar muy bien, ¿no?, los elementos que son clave del riesgo en términos de ámbitos, ¿no?, claves, por ejemplo, como decía antes, no sé si tanto gestión por capital, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la originación del crédito o en el seguimiento de esa cartera, o, por ejemplo, los elementos que comentábamos antes de fraude,
o en los elementos que comentábamos antes de blanqueo. Es decir, hay determinados ámbitos o en elementos de precio, es decir, de una forma tangible y práctica, el ir aterrizando, ¿no?, a elementos que sean entendibles y que sean pues aterrizables, ¿no? Entonces, yo creo que al final esa es la clave, es decir, abordarlo desde un punto de vista alineado de gestión y regulación, ¿vale? Gracias, Aquí Fernando. los profesionales debemos estar los profesionales de riesgos, y en mi caso, que he estado del lado del supervisor en Europa y desde el punto de vista de consultor, alineado con las entidades también, evidentemente transponiendo esos requerimientos, sí que es cierto que yo creo que es la mejor forma, trabajar de la mano y muchas veces por necesidad. Te perdimos, Fernando. Bueno, lo perdimos, pero la próxima pregunta es para ti, Leonardo. Dice, en República Dominicana, ¿a qué nivel pudiésemos decir que estamos en la gestión de riesgo de modelos? Si se escucha. Sí. Bien, pues como comentaba en nuestra ponencia, la literatura dedicada a los riesgos de modelos es incipiente, es relativamente incipiente. Hay ya algunos precedentes por parte del Supervisor Único Europeo, del BIS, Basilea, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y de dos de los 4 reguladores de los Estados Unidos. Pero en nuestra jurisdicción, ciertamente, los modelos de negocio y los modelos de crédito, existen ya métricas para la estimación de los modelos de crédito. Por ejemplo, el scoring crediticio funciona con un algoritmo y si hay un riesgo, si hay una parametrización equívoca, si hay una versión previa, si hay un cambio en el entorno macroeconómico que impacta a la banca, si hay un cambio en las condiciones del mercado del crédito, pues ciertamente estos modelos, scoring, rating, tienen impacto, ¿verdad? Sufren el impacto adverso. En nuestra práctica eso lo hemos visto. En este sentido, entiendo que tenemos como sistema financiero, de manera concertada entre el regulador, la regulación, los supervisores que supervisan la eficacia de estos modelos, pues tenemos algunas oportunidades, tenemos ciertas oportunidades en el desarrollo de competencias y en la explotación de la data para la realización de estudios, para la segmentación, y es decir, para hacer un mejor uso de la data en la gestión del riesgo de modelos. Ciertamente, la mayor parte de nuestros modelos, o los modelos con los que opera la banca, son modelos ya impuestos de alguna manera por las normas, reglamentos de aplicación que impone la Junta, aprobados por Junta Monetaria y que son objeto de supervisión por parte y reporte por parte de nuestros bancos para con el supervisor. Tenemos mucho espacio para crecer y para desarrollarnos, y las crisis siempre presentan, como vimos, en este caso, la crisis del subprime, vimos el caso de Long Term Capital Management, entre otros. La crisis siempre generan dinamismo, inyectan sprint, ¿verdad? Catalizan el desarrollo de nuevas regulaciones y de nuevos instrumentos para el mercado financiero bancario. Excelente, gracias. Y ya para ir concluyendo esta jornada tan interesante, nos piden que si pueden ambos recomendar alguna literatura o alguna normativa de referencia para este tipo de gestión. En la presentación que os comparto, perdona Ferno, les dejo referencias, toda una batería de referencias bibliográficas, incluyendo los websites
donde pueden encontrar documentación de referencia. Sí, yo ahí solamente resumir, yo creo que un ámbito, si queréis, en el ámbito más serio, ¿no? Más riguroso, yo creo que recomendaría el SR117 de la FED y la OCC, está en la página de la FED, ¿vale? Con lo cual, para mí es la Biblia de lo que es la gestión de riesgo de modelo, que básicamente se reduce, ¿no? Digamos, se resume, ¿no? En lo que comentábamos del ámbito de gobierno, ¿no? De políticas, del ámbito de herramientas también, ¿vale? Y al final de líneas de defensa, ¿no? Y organización. Yo creo que desde el punto de vista académico creo que es el más fuerte. Yo creo que si tenemos ya desde el punto de vista más lúdico, yo hablaría comentaba antes del cisne negro, ¿no? De Nassim Taleb, que explica pues, el porqué de las crisis y la racionalización a posteriori de fenómenos que no se anticipan, ¿no? Sino que se explican a posteriori racionalmente, como digo, ¿vale? Y el impacto era altamente improbable. Y yo creo una derivada de un libro que se escribió antes, pero que no fue tan famoso, del mismo autor, que es Existe la suerte, Fooled by Randomness. Y creo que pues, explica también de una forma muy intuitiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con teoría de probabilidades, etcétera, ¿no? Con lo cual, para mí serían las referencias pues, de los dos temas. Como dice Leo, yo creo que al final hay pues, bibliografía variada, pero bueno, si tuviéramos que elegir, pues es un poco ese tipo de recomendación. Yo creo que también a efectos lúdicos recomendaría también Margin Call, ¿vale? Too Big to Fail, que al final yo creo que son importantes, ¿no? Que pues al final te dan una idea intuitiva de todo este ámbito. Bueno, gracias. Les estaremos compartiendo toda esta recomendación bibliográfica por nuestras redes. No me queda más que agradecerles a toda la audiencia que se mantuvo ahí presente. La verdad es que tuvimos una gran audiencia. Este tema levantó mucho interés. Agradecerle de manera muy especial a Fernando, a Leonardo, de pedirles que se mantengan siempre atentos a todo lo que va publicando el club, que al final el club es una fundación, una asociación sin fines de lucro que pretende pues llevar educación de calidad, temas de fortalecimiento de nuestra gestión y bueno, ser eco, ser parte de todas esas necesidades y todas esas carencias que tenemos, que tiene nuestra disciplina. Les agradezco nuevamente la atención y nada, pues será para una próxima entrega del club. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer colaborarles. Hasta pronto, gracias. Un placer compartir con todos. Un fuerte abrazo. Chao. Chao, chao.